nueva sesión del ciclo internacional multidisciplinario Conexiones con Rusia. Es un espacio creado para fortalecer el diálogo, el intercambio cultural, académico y científico entre México y Rusia. Hoy tenemos el gusto y el honor de presentar la ponencia titulada Nuevo Orden Mundial, un Nuevo Mundo, a cargo del escritor, editor y periodista, el querido Alejandro Centeno Chávez, quien nos invita a reflexionar sobre los cambios globales y su impacto en el mundo actual. Sin más preámbulo, le cedo y le agradezco que haya aceptado esta invitación y le cedo la palabra para dar inicio a esta interesante ponencia. Muchas gracias, Alejandro Centeno, bienvenido a este espacio y te escuchamos y gracias otra vez por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes también a todos. Iniciamos, Ale, gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha Sí, bien? claro. Ok. Les doy un saludo a todos los presentes y para mí es un honor estar aquí. Es muy satisfactorio estar compartiendo este tipo de pensamientos, reflexiones en relación no solamente a Rusia, sino a lo que está aconteciendo en todo el mundo. Bueno, el tema es Nuevo Orden Mundial, un Nuevo Mundo. Podemos explayarnos muchísimo en esto, por tanto tuve que escribir el texto. Voy a hacer algunas, detenerme en cierto momento para algunas reflexiones. Espero que no me traicione la garganta porque he andado un poquito mal, pero bueno, aquí estamos. Gracias a todas y a todos por estar aquí presentes y espero que esta reunión sea de provecho. Bien, los cambios que se avecinan en el mundo y que ya comenzaron plantean la necesidad de una nueva configuración en todos los aspectos de la sociedad. El cambio de un orden unipolar a uno multipolar ha creado un clima de confrontación. Más bien, han sido las élites globalistas, sus políticos a sueldo y su poder mediático lo que ha polarizado a los pueblos en su afán por seguir manteniendo un orden basado en reglas dictadas por criminales y bandidos. Me perdonarán que comience de esta manera la ponencia, pero es importante decir las cosas claramente, sobre todo cuando los más grandes conflictos militares del momento han sido provocados por el Estado profundo, conformado por las élites políticas globalistas, los lobbies multimillonarios y el complejo militar industrial y financiero de Estados Unidos. El conflicto en Ucrania entre Rusia contra la OTAN es resultado de la doctrina Wolfowitz y los proyectos de la RAND Corporation. El genocidio en Palestina responde no solo al fanatismo mesiánico de los sionistas, sino a un proyecto imperialista que iniciaron los ingleses y continuaron los yanquis, quienes han convertido a Israel en su portaaviones de Medio Oriente y a Gaza en campo de concentración y exterminio. La doctrina Wolfowitz planteaba fragmentar el enorme territorio de Rusia, conflictuar a las regiones entre sí y apoderarse de sus recursos. Ante la imposibilidad de lograr esto, consiguieron lanzar la guerra a dos pueblos hermanos, Ucrania y Rusia. Los miles de sanciones, como consecuencia de la operación militar especial, han sido contraproducentes sobre todo para Europa, lo cual de manera indirecta es un logro para el imperialismo, al distanciar a Rusia del subcontinente, en especial de Alemania, y hundir la economía europea, sometiendo así a otro competidor, pues recordemos que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses. Yo he manejado esto de Europa como un subcontinente, porque nos han hecho de creer que Europa es el centro del mundo. A final de cuentas, si uno ve desde los Urales,
donde supuestamente y más que nada culturalmente inicia Europa, pues más de la mitad pertenecen a la parte rusa, ¿no? Incluso hay un subcontinente, el subcontinente indio, formado por 5 estados, que tiene cuando menos el doble de población de Europa, ¿no? Pero bien, entonces, esta es una acotación por si alguien dice, ¿por qué el subcontinente? A final de cuentas, hay un megacontinente que se llama Afroasia, unido por el estrecho de Suez. Bueno, pero ese es un acotamiento que es importante a veces decir. Seguimos. Conseguida una gran ampliación de su territorio, con la compra de la Luisiana a Francia, 1803, la Florida a España, 1819-21, y Alaska a Rusia, 1867, además del despojo de 2.300.000 kilómetros cuadrados a México, 1846-48, Estados Unidos incrementó su poderío al final de la Segunda Guerra Mundial y después con la caída de la Unión Soviética en 1991. Ahora, en 2023, no solo quieren incorporar a Canadá como el Estado 51 de la Unión, renombrar a la isla más grande del mundo como Gringolandia y engullirse a Gaza y Panamá como bocadillos, sino que desean explotar los yacimientos colindantes en aguas profundas de Tamaulipas, más allá incluso de las 12 millas náuticas de posesión que marcan las leyes internacionales. De allí la razón de renombrar Golfo de América a su plataforma continental. Como los ingleses, acostumbrados al robo, los piratas yanquis impusieron durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI su modelo extractivo de sometimiento militar, político y comercial. También desarrollaron un complejo mediático que sigue siendo su mayor poder. Ante el rezago frente a la economía china, el atraso en relación al armamento ruso y el retroceso político ante los países del BRICS, que si bien es un grupo de intercambio económico, tal intercambio llevará, por consecuencia, acuerdos políticos y de protección de sus mercancías en las rutas de exportación e importación. Los grandes medios de desinformación de Occidente y la manipulación de las redes sociales a través de algoritmos y una profusión de contenido desechable siguen siendo un poderoso instrumento para imponer narrativas, desviar la atención de las mayorías en banalidades, justificar maniobras políticas perversas e impulsar linchamientos y mentiras en contra de los enemigos de la democracia, entre comillas, ¿sí? La cual en Occidente nunca existe. Si hablamos de demos, Kratos, demos, pueblo, Kratos, nunca ha existido, siempre han sido los lobbies multimillonarios los que han mantenido y siguen manteniendo el poder en Occidente fundamentalmente. Bueno, dicen. Y esa palabra democracia es letra vacía y grotesca, en boca de políticos corruptos, marionetas a sueldo y traidores a sus propios pueblos, como lo son la gran mayoría de los parlamentarios europeos, quienes están llevando a sus países al abismo. Hay pero una excepción de, sobre todo unas diputadas, una diputada de Irlanda, otra española, que han levantado la voz y con una gran valentía. Seguimos, el orden unipolar que se niega a desaparecer ante los cambios globales muestra una sociedad del primer mundo, entre comillas primer mundo, donde se promueve el individualismo, la morbosidad, la corrupción, la necrofilia, la mentira, la traición, la criminalidad, la ausencia de ética y valores, como instrumentos ideológicos que impiden construir proyectos revolucionarios
y o patrimonialistas que impugnen las desigualdades. Es lo que algunos llaman ingeniería social. Los más de 32.000 millones de dólares de la Open Society Foundations de George Soros, empleados desde 1984 en una supuesta lucha por la libertad de expresión, entre comillas, y a favor de la justicia y la democracia, también entre comillas, han servido más bien para impulsar revoluciones, más bien revueltas, ¿no? Revoluciones, otra cosa. Revueltas de colores que facilitan golpes de Estado. Movimientos como el feminista y el LGTB se convirtieron en armas de desestabilización y confrontación. Si bien ahora con Trump los buscarán desechar, lo mismo que están haciendo con la USAID. Ese que está ahorita en todos los comentaristas, ese organismo que ya está desmantelando Trump. Bueno, los procesos políticos en Georgia, Moldavia o Rumania muestran los efectos de las llamadas ONGs y la injerencia del occidente colectivo para tratar de imponer sus intereses a como dé lugar. En Georgia, el Partido Sueño Georgiano fue acusado de ser prorruso por impulsar una ley que obliga a las ONGs a transparentar sus recursos, de dónde provienen y con qué motivo. Tal partido es más prooccidental que prorruso, pero no es abiertamente otanista. Y sus dirigentes se han dado cuenta de lo acontecido en Ucrania y no quieren el mismo destino para su país. Recordemos a Victoria Nuland repartiendo galletas en la revuelta del Maidán, mientras entregaba 5.000 millones de dólares a la oposición neonazi, misma que quemó vivos a medio centenar de sindicalistas en Odessa el 2 de mayo de 2014, entre muchas otras atrocidades. El papel de Rusia y China en el nuevo orden mundial. Muchos pseudoanalistas sostienen que los dos gigantes asiáticos son los nuevos imperialismos. Lo cierto es que el verdadero imperialismo lo sigue siendo Estados Unidos, con más de 800 bases militares por todo el mundo. El casi billón de dólares, 1.000.000 de millones, ellos le llaman billón a 2.000 millones, pero nosotros al millón de millones, tenemos una palabra en español que se llama millardo, que se corresponde a los 1.000 millones. Bueno, 1.000.000 de millones de gasto militar anual de los yanquis, en contraste con el gasto de Rusia, 9 veces menor, ha demostrado las prioridades de cada país. Para Estados Unidos, la prioridad ha sido la ganancia, la sangre y la muerte como negocio. Para Rusia, la prioridad ha sido la supervivencia y por ende la eficiencia. Esto explica cómo, en apenas 2 décadas, Rusia ha dejado muy por detrás a Estados Unidos, sobre todo en capacidad misilística. China, indudablemente, se ha convertido en la economía productiva número 1 del mundo. Los chinos han sido comerciantes desde hace milenios. Pero, a diferencia de los anglosionistas y sus políticas de saqueo, los chinos ofrecen desarrollo de infraestructura y facilidades de crecimiento. Y detrás de China vienen también otros países asiáticos cuyas economías se han fortalecido mucho más que las de Occidente. De los nuevos socios del BRICS se incorporaron Malasia, Indonesia y Tailandia, por donde pasa a través del estrecho de Malaca la mayor cantidad de mercancías mercantes en el mundo. En cuanto a nuestra América Latina, a la incorporación de Cuba y Bolivia tendrá que agregarse Venezuela, lo que fortalecerá
los vínculos comerciales del bloque emergente. Analizar la coyuntura geopolítica, militar en los distintos frentes, no solo en Ucrania y en Medio Oriente, sino en África, en Asia o en América, es un asunto muy complicado, complejo y vasto como para tratar aquí, en este tiempo. Además, los acontecimientos se están dando de manera vertiginosa. Cada día suceden cosas tremendas. Debo reconocer la labor de la prensa alternativa, misma que en distintos lugares del mundo, día con día, echa abajo las falsedades de la prensa mediática. El nuevo orden mundial se va imponiendo. Quiero orientar lo que resta del ensayo de la ponencia al análisis de los conceptos y los valores que distancian la decadencia de Occidente con los países que luchan por el establecimiento de un nuevo orden mundial. Hablaré de Vladimir Putin. Sin duda, el presidente de la Federación Rusa se ha convertido en el estadista del siglo XXI, tal y como lo fue Fidel Castro en el siglo XX. La diferencia entre Cuba y Rusia es que mientras Fidel sostuvo heroicamente en su pequeña isla una revolución agredida por el imperialismo con el bloqueo que ha hecho estragos en su economía hasta la fecha, Putin se encuentra al frente de un país enorme que ha alcanzado su soberanía y se perfila con un crecimiento seguro a pesar de las sanciones y la guerra. 4.1 de crecimiento de PIB en 2024. En las paradas militares y los desfiles que año con año se celebran en Rusia, es notable que junto con la bandera tricolor, blanca, azul y roja, y la banda de San Jorge, que se ha convertido en símbolo de unión rusa, también ondea la bandera roja con la hoz y el martillo. No solo Putin, sino la actual dirigencia, han entendido que para lograr la unidad del país hay que retomar lo más profundo de Rusia, desde sus grandes escritores y artistas hasta los bolcheviques y la fe ortodoxa. El ejército ruso sigue siendo rojo, y es el ejército que guarda el legado de los abuelos que en la Gran Guerra Patria derrotaron a los nazis. Es el pueblo que se estremece al escuchar la Sinfonía 7 Leningrado de Shostakovich y la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Es el viento que baja de los Urales con voz de combatientes invencibles en las contraofensivas contra la Grande Armée y la Wehrmacht. Poderoso es el avance del regimiento inmortal que cada 9 de mayo desfila por las avenidas del mundo. Todo ruso lleva en su pecho la imagen de un padre, un abuelo, un bisabuelo, que cerraron sus ojos en la estepa para abrirlos en el corazón de cada uno. Es la madre patria en cuyo vientre palpitan 27 millones de personas masacradas con el avance de la maquinaria cenicienta. Invencible es este pueblo cuando decide unirse. En torno a la fogata donde ondean innumerables banderas rojas, la comunidad de labradores o el pelotón de soldados ven multiplicar tras de sí los ojos de los ancestros inmemoriales. Inmortal es el cadáver que se levanta y se apodera de nuestra mente y nuestro espíritu, y nos ordena cometer el destino con valentía y coraje, con alegría y convicción, sin miedo a nada ni a nadie. Poderosísima
la mirada de las niñas y los niños que no pudieron salvarse en el arrasamiento de la Operación Barbarroja, aquellos seres cuyas aspiraciones de vida quedaron truncas, se convirtieron en semillas. Otros, seguramente, junto a los soldados que no pudieron ser enterrados, son grullas que desde lo alto del cielo nos invocan, nos cantan y nos llaman, esperándonos. Miecatesea, paroju, sto saudate, skravavich, nie prisekci, je palej, jem nasz, алегли когда-то, обратились белые журавли. Rusia es fundamental en el cambio que se está dando por todo el mundo. Es una transformación irreversible. La humanidad entera debe prepararse para las batallas que se avecinan. El enemigo es poderoso. Buscará dividirnos y corrompernos. Muchos serán comprados, traicionarán. Otros jamás comprenderán los procesos y, enajenados por la infodemia, se convertirán en enemigos gratuitos. Sin embargo, el poder de los ancestros tendrá que imponerse. Debemos rendir tributo a la entrega de quienes lucharon para que nosotros tuviéramos una vida mejor. No existe ni existirá jamás una sociedad perfecta, pero la utopía de un mundo sin injusticia, sin racismo y clasismo, y con oportunidades para todos sin excepción, es el impulso que mueve las conciencias de las mujeres y los hombres de bien, y les da la fuerza para organizarse y luchar. Aquí se establecen los puentes que libran las mareas de ignominia. Y mientras nos encontramos en las encrucijadas de la historia, a una guerrera como Lyudmila Pavlichenko, convertida en raíz y símbolo de una nación irreductible, esa misma nación entrega a la humanidad a Yuri Gnorsov, quien descifró la escritura maya, fuente de conocimiento entre Mesoamérica y Eurasia. México y Centroamérica se honran al compartir este eslabón de hermandad con el pueblo ruso. El nuevo orden mundial no es una posibilidad. Es un nuevo paradigma que se está imponiendo. Los países que lideran este proceso, Rusia y China, saben que solo se puede contar con la mayoría de los pueblos si se ofrecen en este intercambio relaciones equitativas entre los estados, contrariamente a las políticas de saqueo y endeudamiento impuestas por el colonialismo y el neocolonialismo europeos y el imperialismo yanqui. Los pueblos del mundo entero, tarde o temprano, deberán despertar, incluso en Estados Unidos y Europa. Un hombre como Paul Robeson o una mujer como Rosa Luxemburgo son voces de la rebeldía que no han podido silenciar. Ernesto Che Guevara, Patricio Lumumba y Ho Chi Minh se unen a ese rumor volcánico que camina bajo la piel de los continentes. El nuevo orden mundial se está construyendo. El inminente retroceso del capitalismo yanqui y sus países subordinados planteará nuevas tareas, algunas gigantescas, pero que solo estados donde el bien común sea la prioridad podrán llevar adelante. Quiero señalar
un dato, aportado incluso por el Banco Mundial, el aumento en el área forestal de Rusia durante los últimos 20 años, que hoy por hoy cuenta con 8.2 millones de kilómetros cuadrados. Un territorio casi como el de Brasil, que tiene 8.5 millones. Bueno, en cuanto a China, un megaproyecto que merece resaltar es la Gran Muralla Verde, donde se ha podido detener el avance del desierto de Gobi. Una línea verde con más de 3.000 kilómetros de largo y entre 250 y 500 metros de ancho, puede ser vista desde el espacio sideral. Orgullosamente, un árbol que crece en territorio mexicano, conocido como parota o guanacaste, Enterolobium cyclocarpum, es la especie que mejor ha podido resistir aquellos climas tan severos y que prospera felizmente. El nuevo sol cosmogónico avanza. Tú y yo, todas y todos, formamos parte del proceso en la construcción del nuevo mundo, de la tierra ultrajada durante siglos. Brota la sangre de los guerreros, convertida en claveles y rosales rojos. Febrero de 2025, a 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y 80 años de la gran victoria sobre la Alemania nazi. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a empezar las preguntas. Memo, te escuchamos. Gracias, Ale. Espero que te compongas esa garganta. Vamos a empezar ahorita lo de Había que las estar aquí, preguntas. había que estar aquí. No Sí, importaba. claro. Muchas gracias. Lo agradecemos Por mucho enormemente. boicot que me hiciera el virus. Sí, te vemos ahora así como que algo enfermo de la garganta. Esperamos que te recuperes. Vamos a empezar con las preguntas. Memo, te escuchamos para que vayas diciendo a las personas. Sí, con todo gusto. Nuevamente, muy bien, querido y estimado Alejandro, como siempre un placer escucharte. Tenemos una pregunta de Guy Vázquez, así se identifica en el chat, y la pregunta que él nos hace es la siguiente: ¿usted considera que la doctrina que menciona al principio y el modelo de Hirtland Mackinder está relacionado con los acontecimientos? Definitivamente la doctrina Wolfowitz y los planes de la Rand Corporation tienen una gran responsabilidad con lo que está aconteciendo, con lo que ha acontecido sobre todo en Ucrania, ¿sí? Entonces, hablemos de lo que es la Rand Corporation, que es un segmento del Pentágono donde trabajan cuando menos 1.850 empleados o funcionarios de labores que ellos llaman de seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional para los Estados Unidos? Pues significa dar golpes de Estado, desestabilizar naciones, invadir, hacer todo lo que sea necesario con tal de cumplir sus intereses. Y efectivamente estos proyectos fueron los que se estuvieron cuajando desde que cae la Unión Soviética en los años 90. Por ahí se filtraron algunas informaciones que incluso aparecieron en el Washington Post y en el New York Times. Esto lo dice muy claramente, lo muestra Atilio Borón, un gran analista. Y entonces donde decían lo que querían, el proyecto era destruir Rusia tal y como hicieron con Yugoslavia. Recuerda que años después de la caída de la Unión Soviética, bombardean Yugoslavia, destruyen ese país, lo convierten en 7 estados, ¿no? Entonces, eso es lo que querían hacer con Rusia, querían dividirla en múltiples fragmentos, ponerlos a luchar, como ahora están peleando dos pueblos hermanos, porque a final de cuentas, la Rusia nace en Kiev, la Rus de Kiev, ¿sí? Entonces, Moscú es fundada un siglo después. Entonces, es muy importante
tener estos antecedentes para explicarnos lo que ha pasado en todos estos, no solamente en la era Putin, son 24, 25 años, sino sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, que ya el Estado profundo no se conformó con destruir a lo que era la Unión Soviética, sino pensaban que Rusia era demasiado grande, demasiado fuerte. Decían que en ese momento tenía un poder atómico similar al de Estados Unidos, ahora ya lo superaron muchísimo, pero entonces el objetivo era destruirla, porque tarde o temprano un país tan grande, tan poderoso, iba a entrar en conflicto con los intereses de Estados Unidos. Definitivamente, esto no es fortuito, no es una revolución ahí que la gente salió ahí a consumir galletas y a hablar de libertad. Esto se estuvo cuajando desde cuando se dio la revuelta del Maidán 2014, pues ya llevaban más de 2 décadas cuajando estos proyectos de intervención, estos proyectos imperialistas, de utilizar a Ucrania como un caballo de Troya, ¿sí? Entonces, efectivamente, sí. ¿Alguna otra? Sí, la siguiente pregunta es de Esteban Juan Telles. Creo que es de precisión histórica. Dice: Yuri Norosov nació en Kharkov, Ucrania, el 19 de noviembre del 22. Entonces, ¿era ruso o ucraniano? Todos sabemos que era soviético, pero bueno, si tú quieres ahondar, mi querido Alejandro, con todo gusto. Mire, es una cosa muy importante. Incluso el caso de Yuri Norosov era ucraniano, y lo mismo, hay muchos personajes que han sido ucranianos y fueron extraordinarios. Está Trotsky era de Yanovka, se formó en Odessa, pero quiero hablar sobre todo, aparte de Yuri Norosov, porque él muere en San Petersburgo. Voy a hablar de Jan Frenkel, de los cuales canté un fragmento ahí de Shurablin. Jan Frenkel nació en 1920 y entonces él muere en 1989. Ya no le toca ver la destrucción de la Unión Soviética. Se hubiera muerto de tristeza. Él nace en Kiev. Nace en Kiev, se da la guerra, se da la operación Barbarroja, y él es alistado en el ejército soviético y lucha contra los nazis. Es herido en el frente de batalla, lo rescatan, lo pasan a la retaguardia, sobrevive a la guerra, ya no vuelve a entrar en combate, pero posteriormente él sigue escribiendo, es condecorado con varias órdenes. Estamos hablando de un ucraniano que amaba Ucrania, amaba Rusia, y a final de cuentas, he aquí el gran poder mediático, el gran poder que tiene el complejo mediático del Estado profundo, de cómo dos pueblos hermanos de origen los hacen confrontarse, y cómo rescatan también, promueven a un personaje nefasto llamado Stefan Bandera, que entre otras cosas pues también apoyó a los nazis cuando se da la guerra, la intervención de los nazis. Y tanto él y otros ucranianos, incluso, bueno, estoy hablando un poco de más, ¿no? Ellos fueron quienes hicieron las masacres de los polacos, ¿no? Ahí en la parte del oriente, del poniente de Polonia, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Tanto Yuri Norosov como Jan Frenkel, como muchos otros personajes, a final de cuentas, pues no pensaron en su momento lo que iba a acontecer después, ¿no? Lo que iba a provocar el Estado profundo. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que ha hecho? La destrucción de un país, de un territorio, 1 millón de muertos, y en verdad hubo una guerra que no debió haberse realizado, porque incluso hay que recordar que también el mismo Zelensky allí en Turquía ya había aceptado, llegaron a acuerdos, y llega el pelos parados, el inglés le dice: váyanse adelante,
a pelear hasta el último ucraniano, nosotros le damos armas, le damos dinero, ¿no? Entonces, uno lo que ve aquí es todo lo nefasto que está aquí del imperialismo, del estado profundo, de las élites globalistas, que no les interesan los pueblos para nada. Entonces, eso de que Ucrania lucha por... es una mentira que les han metido. Entonces, desgraciadamente, una parte de Ucrania, de los pueblos ucranianos, los envolvieron con toda esa mentira. Y ahorita, muy tarde, se están dando cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues están a muchos de esos muchachos, esos hombres, que ya no quieren ir a combatir, pues lo están secuestrando en las calles, se bajan 4 o 5 gorilas, les dan una golpiza y lo suben al camión, para la camioneta, para llevarlos a una muerte segura. Bien, entonces es lo que quería decir, no solamente el caso de Yuri Norsov, sino también de Jen Frenkel, que se me hace muy ilustrativo de lo que ha sido esta guerra perversa provocada por la OTAN y el imperialismo yanqui. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Dice así, de Gerardo Castilleja. ¿Qué podemos esperar del diálogo que ya comenzó entre Trump y Putin? ¿Es susceptible Trump de entender que Estados Unidos no podrá mantener su hegemonía en medio del derrumbe del sistema financiero occidental y de la descentralización en Europa y Estados Unidos? ¿Considera un cambio posible una vez que termine la guerra de la OTAN en Ucrania? Y la segunda pregunta sería, ¿qué intención política tuvo que Rusia le diera a México el acceso para entrar a su mercado de divisas tras la pausa del aumento arancelario del 25% a las importaciones de México por parte de Estados Unidos? ¿Cree que hay posibilidad de acercamiento entre México y Rusia para no afectar la economía del primero con este tipo de medidas? Y queremos, aunque tenemos más preguntas, te las vamos a enviar también por la cuestión del tiempo que nos da Zoom. Creemos que puedan ser las que tú puedas contestar con toda la tranquilidad del mundo, amigo. Bueno, son preguntas que muy complejas, sobre todo porque, como mencioné hace un momento, los cambios que están dando en el mundo a veces son vertiginosos, ¿no? En días, en semanas, está sucediendo lo que no acontece en años, ¿no? Ahora, lo cierto es esto, Trump es un racista, es un imperialista, pero Trump no formaba parte del estado profundo, de las élites más globalistas. Él hizo su fortuna con la especulación mobiliaria, pero a final de cuentas son problemas internos que se están dando dentro de las mismas élites, el grupo de Soros contra BlackRock, porque a final de cuentas, como ya lo expresé hace un momento, la economía número 1 productiva en el mundo es la de China, ¿sí? Entonces Estados Unidos y lo que es el anglosionismo todavía siguen teniendo una gran fuerza por la especulación financiera, por el dólar y los préstamos. Es la manera en que a través de con un pulpo gigantesco se ha estado chupando por todas partes, ¿no?, del mundo, y lo sigue haciendo. Sin embargo, los cambios que se están dando actualmente, sobre todo con el BRICS, que como dijimos, no es un grupo político, es un grupo de intercambio comercial. Pero ese intercambio comercial va a llevar a acuerdos políticos y también a acuerdos de seguridad y de protección de sus rutas mercantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en el caso de México, en relación con Rusia y con China, no hay que olvidar que la interrelación que tenemos con Estados Unidos es enorme, ¿sí? Sheinbaum habla de 65,000 millones de dólares que enviaron en 2024 nuestros paisanos allá de México para acá. Ella dice que esa es una cuarta parte, una quinta parte de sus ingresos, que las otras cuatro quintas partes es lo que ganan. Bueno, estamos hablando ahí de lo que se les paga a ellos, pero lo que no habla Sheinbaum es
de la plusvalía, lo que llaman la ganancia que produce esa inversión. Estamos hablando de una plusvalía de entre 5 y 10 veces más, ¿no? Entonces, los mexicanos están produciendo 1 o 2 billones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos. Entonces, esa es una cosa que es importante. ¿Y de qué manera México es un país que tenemos una soberanía en un 25%? Si hay un aparatito ahí, bueno, es una broma, el soberanómetro, lo metemos ahí y México da el 25%. Estaba en cero cuando estaba Peña Nieto y Fecal. El soberanómetro estaba en cero. Estamos en el 25%. ¿Por qué quiere decir esto? Que no podemos hacer lo que queramos. La doctora Claudia Sheinbaum no va a poder hacer todo lo que se quiera y va a tratar de negociar en los mejores términos ante el Trump, que ya sabemos cuál es su el estilo de Trump es: yo te amenazo con el cuchillo y después nos sentamos a platicar y a negociar, ¿no? Ya lo está diciendo en todos los aspectos, y quiere agarrar a uno por uno a cada país y para negociar así aparte, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que ese 25% de soberanía que tenemos se pueda manejar de tal manera en que México no solamente esté entregado a la economía de Estados Unidos, sino que tenga una apertura hacia las economías de todo el mundo. La relación con China no va a poder suspenderse. La relación con Rusia va a ir bien. No es tanto como con China por el volumen de exportaciones y la cantidad de productos, pero es muy importante, sobre todo que en el caso de México, conserve ese porcentaje de soberanía, ¿no? Que recordemos, ese porcentaje quedó en cero cuando estaba el proyecto de neoliberal, pero ahora México no puede hacer más. Entonces yo creo que es muy importante sobre todo esto, o sea, México como estado bisagra, que siga manteniendo una apertura hacia el mundo. Y los Estados Unidos no nos vamos a poder desembarazar de ellos. Ellos saben que nos necesitan, pero actúan de esta manera, para tratar de imponer los aranceles y todo esto, para tratar de ganar más espacio y para tener unas condiciones de negociaciones más a favor de ellos, ¿no? Bueno, es muy complejo también todo esto, y además hay que ver lo que suceda en los próximos meses, ¿no? Yo pienso que no tarde en 2025 en que colapse completamente el ejército de Ucrania o lo que quede. Pero yo pienso otra cosa que es muy importante, de que Rusia no puede permitir que quede un enclave de la OTAN ahí, por muy pequeño que quede el territorio de Ucrania. Entonces, bueno, no sé si alguna otra pregunta. Si tenemos algunas otras preguntas, Ale, pero serían varias, te las haremos llegar para irles dando, si nos haces favor de darle respuesta, para que las vayan, podamos mandarles por correo las respuestas. Y bueno, por el tiempo que está programada, que es de 1 hora, ya estamos en el tiempo, pero por favor, si gustan dejarnos sus correos para que, no sé si nos permites que te hagamos llegar todas esas preguntas. Sí, claro, por supuesto. Para que las puedan responder, porque nos están mandando de 4 o 5 preguntas, entonces 6, tenemos 7 preguntas que todavía nos faltan y nos extenderíamos casi otra hora y las que salgan. Entonces les solicitaremos y te haremos llegar por WhatsApp todas estas preguntas para que nos hagas favor de irselas respondiendo, porque son 7 preguntas más, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Ale, por tu participación, por tu colaboración. Siempre es un placer escucharte, tus sabias palabras, a tu conferencia tan poética. Siempre que por ahí escucho a un estudiante que el escucharte le da ganas de continuar con el ruso. Eso es fantástico, que puedas tocar esa parte sensible de seguir pues, con la cultura. Y que tú logres transmitir eso, ¿no? Que esa es la finalidad, también que conozcan y que puedan transmitir y que
y gracias por difundir, por transmitir y por darnos esa posibilidad de seguir estudiando, conociendo la cultura y seguir y saber que estamos en el camino correcto. Y yo quiero, sobre todo agradecerte también y a todos los presentes. Y también quiero aprovechar para informarles, tú ya lo sabes, estás en el proyecto, que estamos elaborando un libro que va a aparecer más tardar mediados de abril. El libro se va a llamar La Gran Victoria, a 80 años de la derrota a la Alemania nazi. Estamos trabajando en eso y espero que cualquier persona que nos pueda hacer una pregunta al respecto, también se la contestaremos. Entonces vamos a estar hablando sobre la Gran Guerra Patria, pero también cuestiones de geopolítica actual y también las relaciones que se han dado entre Rusia, la Unión Soviética y ahora México. ¿Sí? Pues Sí, claro, y además tenemos que hacer una conferencia para la presentación de ese libro presencial y la llevaremos en Zoom para poder puedan conocer más sobre este proyecto, ¿sí? luego lo podemos llevar allá a Puebla a presentarlo ya Claro que sí, sin duda, ya sabes que aquí estamos y esta es tu casa. ¿sí? Muchas Gracias, Ale, cuídate mucho, gracias a Memo, todos. gracias a todos los que están presentes. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Finalmente, anunciarles a ustedes que nuestra próxima actividad será la conferencia del día 17. La anunciaremos el día 17 de febrero del DOT Magíster Juan Antonio Carmona García con el tema para diplomacia y patrimonio paisístico de Rusia y México, las relaciones internacionales de la juventud. Muchas gracias a todos. Estén pendientes. Gracias.